Bueno, pues bien, vámonos inmediatamente con nuestro primer invitado de la noche, el congresista federal David Rivera. Gracias por acompañarnos esta noche. Es un placer estar con usted. Bueno, evidentemente que este proyecto de ley, ¿qué es lo que usted está proponiendo concretamente? Bueno, básicamente la ley de ajuste cubano, el propósito original fue para dar refugio político a aquellos que huían de la dictadura castrista en 1966 para proteger a aquellos que no podían regresar por la situación política que existía en la isla en ese momento. Nada ha cambiado desde ese entonces hasta ahora. Sigue la misma dictadura totalitaria comunista en la isla que le niega los derechos humanos, las libertades civiles al pueblo. Y lo que esto dice básicamente que bajo la ley de ajuste cubano, los cubanos pueden venir después de un año y un día, reciben su residencia. Lo que está ocurriendo es que muchos están abusando de eso y están regresando inmediatamente a Cuba bajo el pretexto de la ley o el contexto de la ley de ajuste cubano y las residencias que reciben. La propuesta mía dice básicamente que si alguien viaja a Cuba después de cuando reciben su residencia, pierden esa residencia con esta propuesta. Ahora, congresista, hay quienes señalan que si se critica la dictadura cubana por poner trabas de viajes, que es un derecho universal consagrado en las Naciones Unidas, en la Declaración de los Derechos Humanos, ¿eso no es utilizar un arma parecida a la que utiliza el gobierno cubano, poniéndole trabas al libre tránsito a los cubanos? Hay una gran diferencia en dar recursos a una dictadura, a una tiranía terrorista que ha sido designado oficialmente por nuestro propio gobierno como un país que auspicia el terrorismo. Esto es no solamente un tema de inmigración, esto es un tema de seguridad nacional, un tema de la guerra contra el terrorismo, contra el narcotráfico, que sabemos también que Cuba ha participado en el narcotráfico. Pero la Casa Blanca dice eso. La Casa Blanca, el presidente Obama ha precisamente facilitado los viajes ahora y ha abierto una especie de compás como durante la administración Clinton, que fue revertido por la administración Bush y ahora vuelve a reinstalarse por parte de la administración Obama. ¿No hay una contradicción ahí? Yo siempre he denunciado las concesiones unilaterales que esta administración le ha dado a la tiranía castrista. A mí me han dicho los oficiales propios dentro de la sección de interés en La Habana que las dos preguntas más populares que le hacen a los oficiales consulares en La Habana de las personas que quieren venir a los Estados Unidos es, número uno, ¿cuándo pueden regresar a Cuba? Y número dos, ¿cuáles son los beneficios que pueden recibir en los Estados Unidos? Esos son abusos de la ley de ajuste cubano y un abuso a los contribuyentes de este país. La ley de ajuste cubano, dentro de la ley de ajuste cubano de 1966, no prohibía el regreso al año y un día. No, lo que ocurría es que el gobierno castrista lo prohibía, la situación política dentro de la isla lo prohibía. Las personas estaban huyendo de la persecución dentro de Cuba, por eso estaban aquí y no iban a regresar. Precisamente, el intento original es proteger a aquellos porque no podían regresar a Cuba por la situación política que existía, la misma situación que existe en este momento. No hay ninguna diferencia, menos que ahora ha sido designado también un auspiciador del terrorismo y un enemigo oficial de este país. Pero la pregunta técnicamente, desde el punto de vista legal, usted como legislador, la ley de ajuste cubano no prohíbe que una persona al año y un día regrese a su país. Al igual que ahora, no lo prohíbe tampoco. Por eso hay que poner una enmienda o reformar, o como yo digo, ajustar la ley de ajuste cubano a las condiciones que existen en este momento para terminar con los abusos, terminar con la manipulación de la ley para que las personas puedan proteger, preservar y salvar la ley de ajuste cubano para aquellos que quieren utilizar los refugiados políticos en el futuro. Vamos a ver todas las posibilidades que hay. Vamos a decir que efectivamente hay mulas que viajan para hacer negocios al año y un día. Hay otros que tienen que viajar por necesidad. ¿Por qué tienen que pagar esos que tienen que viajar por necesidad? Bueno, si se dice por necesidad, aquellos, por ejemplo, que me han dicho abogados de inmigración, que tienen clientes que me han dicho que vienen las personas, y a mi oficina también, y a otros muchos abogados de inmigración me han dicho que personas vienen buscando manera de ir a Cuba para cirugía plástica, por ejemplo, para ir para bodas y fiestas de 15, para ir para hasta ceremonias de santería. ¿Dónde está la urgencia de esos tipos de viajes a Cuba? Yo creo que lo que tenemos que hacer es asegurar... tiene enfermo una madre, que tiene enfermo un hijo. Por eso mismo, en 1966, cuando se aprobó la ley, el propósito fue protegerlo porque nadie podía regresar a Cuba. Eso fue el propósito original de la ley. Yo creo que deberemos preocuparnos por los 11 millones de cubanos en la isla, no solo la gran minoría dentro de la isla que tienen familias fuera de la isla. Hay que preocuparnos por toda la isla captiva, la democracia, las libertades civiles, los derechos humanos, la causa por una Cuba libre, una Cuba democrática.
democrática. No es solo preocuparnos por aquellos que tienen familia en el extranjero que le pueden ayudar, pero los 11 millones de cubanos que merecen vivir libremente. ¿Usted no cree que la situación en Cuba ha cambiado del año 66 hasta ahora? O sea, definitivamente sigue en el poder una dictadura comunista, terrorista, una dictadura que niega los derechos humanos, las libertades civiles al pueblo. La situación dentro de la isla no ha cambiado de 1966 a 2011. Entonces hay que cambiar la ley. Hay que reformarla. Hay que quitar la ley de ajuste cubano. No. Yo apoyo la ley de ajuste cubana. Yo creo que todos los 11 millones de cubanos son rehenes. Definitivamente sigue una situación de persecución política dentro de la isla. No hay libertad de expresión, libertad de religión, libertad de movimiento, libertad de prensa, libertad de organizar políticamente en la isla. Eso sigue ahí. Y yo pienso que hay que preservar, proteger y salvar la ley de ajuste cubano. Pero la única manera de salvar la ley de ajuste cubano es reformar la ley de ajuste cubano para terminar con los abusos y la manipulación de la ley.